Entonces vamos a arrancar con el práctico 4, ¿sí? Ahí les voy a compartir la pantalla y vamos a arrancar. El tema básicamente es el mismo de la clase pasada, del práctico 3, año fiscal e imputación de ingresos y egresos. Habíamos visto nosotros el artículo 24, que más o menos era el artículo central sobre este tema. Vamos a ir al punto 2 como les comenté. Dice, Luis XII, socio gerente de La Paz SRL, obtiene honorarios de la mencionada sociedad por el ejercicio cerrado el 31 de mayo del 2020. La asamblea, celebrada el 31 de agosto del 2020, le fija honorarios por 280.000 pesos. Además, realiza en la mencionada sociedad tareas técnicas vinculadas con su profesión de ingeniero y cobra por dicha tarea un importe mensual de 90.000 pesos a partir del mes de junio del 2020. La suma asignada por la Asamblea es percibida de la siguiente forma. Los honorarios por el ejercicio cerrado el 31 de mayo del 2020, o sea, los 280.000, estos que están acá arriba, 140.000 pesos el 30 de septiembre del 2020 y los restantes 140.000 se le acreditaron en su cuenta el 30 de enero del 2021. Bueno, primero, entonces, se trata de un socio gerente que recibe, por un lado, honorarios, digamos, por ser director de estas, por ser socio gerente, perdón, porque es una SRL, por ser socio gerente de estas SRL, recibe honorarios, ¿sí? Que los asigna la asamblea y aparte tiene, por realizar tareas técnicas vinculadas a su profesión de ingeniero, cobra un importe mensual de 90.000 pesos. ¿De qué categoría de ingresos, primero, antes que nada, de qué categoría de ingresos estamos hablando? Primera, segunda, tercera, cuarta. Cuarta. Cuarta categoría. Bueno, hasta ahí estamos bien. Y segundo, ¿cómo es el criterio de imputación de estos ingresos? ¿Va por lo devengado o por lo percibido? De cuarta categoría era lo percibido. Cuarta categoría, bien, por lo percibido, ¿sí? ¿En todos los casos o hay alguna excepción? No, creo que había excepción. Ahí vamos al artículo 24. Entonces, como decíamos, el criterio general de la cuarta categoría sí es por el criterio de lo percibido, ¿sí? Y tiene sus excepciones. Vamos a la ley. Artículo 24. A ver, bueno, acá en el punto B del artículo 24 hablaba, porque en el punto A hablaba de las de tercera categoría, así que van por lo devengado. Y en el inciso B dice que las demás ganancias, excepto las que corresponden a primera categoría, se imputarán por el método de lo devengado, ¿sí? Perdón, las demás ganancias se imputarán al año fiscal en que hubieran sido percibidas, excepto las de primera categoría que van por lo devengado. O sea, primera y tercera por lo devengado, segunda y cuarta por lo percibido. Acá, en el tercer párrafo del inciso B, dice, los honorarios de directores, síndicos o miembros de consejos de vigilancia y las retribuciones a los socios administradores serán imputadas por dichos sujetos al año fiscal en que la asamblea o reunión de socios, según corresponda, apruebe su asignación. Ese vendría a ser como una excepción al método de lo percibido, ¿sí? Porque si bien esto es cuarta categoría, el artículo nos dice, el inciso nos dice que va por lo percibido, y acá nos pone una excepción, que en estos casos, estos honorarios, se imputan al año fiscal en que la asamblea o reunión de socios apruebe su asignación, ¿sí? O sea que el total sería asignado, porque dice que el 31 de agosto del 2020 la asamblea se celebra. Los horarios serán 280. Entonces, nosotros acá tenemos tres fechas, por decirlo, ¿sí? Primero, la fecha de cierre del ejercicio, porque estos honorarios corresponden al ejercicio que cerró el 31 de mayo del 2020, ¿sí?
Después tenemos la fecha en que se celebra la asamblea, que es el 31 de agosto del 2020. Y después las fechas en que se perciben, que una parte se percibe el 30 de septiembre del 2020 y la otra parte el 31 de enero del 2021. Lo que dice ahí el tercer párrafo es que deben asignarse al año fiscal en que se celebra la asamblea. ¿Sí? Entonces, la asamblea se celebra el 31 de agosto del 2020, por ende, los 280.000 tienen que imputarse por esta persona al año 2020, independientemente de cuándo se perciban. ¿Sí? Pongámosle otro caso, digamos, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo que el ejercicio cierra el 31 de mayo del 2020, pero la asamblea recién se celebra en el 2021, los honorarios deberían pasar al 2021 para el sujeto que los percibe, ¿sí? Más adelante, cuando veamos tercera categoría, vamos a ver desde el punto de vista, porque en realidad, a ver, nosotros con respecto a los honorarios del directorio, tenemos un caso particular, que para el que los percibe es una renta y para la sociedad que los otorga, digamos, va a representar un gasto que es deducible. Y es, digamos, en este caso, en el caso particular, o tiene la particularidad que es el único, uno de los únicos gastos que la sociedad puede deducirse que fue posterior al ejercicio, es decir, como una especie de excepcional o devengado, ¿sí? Porque estos honorarios siempre se fijan con posterioridad una vez cerrado el ejercicio y la sociedad de todas maneras, por más de que se aprueben después, los puede deducir en el ejercicio que cierra el 31 de mayo del 2020, ¿sí? Pero esto de manera anecdótica nomás, no quiero tampoco generarle una confusión ahora. Para el sujeto que los percibe es en el momento en que la asamblea apruebe su asignación. ¿Estamos? Eso con respecto a los honorarios como socio gerente, ¿sí? Y después aparte dice que además realiza en la mencionada sociedad tareas técnicas vinculadas con su profesión de ingeniero y cobra por dicha tarea un importe mensual de 90.000 pesos a partir de junio. En este caso, estos 90.000 pesos que tienen que ver con tareas vinculadas a su profesión de ingeniero, ¿cómo vendría a ser el método de imputación? ¿Por lo devengado, por lo percibido o qué fecha venga? Por lo percibido. Eso es por lo percibido porque es netamente cuarta categoría. Si va por el criterio general de la cuarta categoría. O sea, por lo percibido. Es decir, que esta persona debería en su declaración jurada de ganancias, o sea, el socio en su declaración jurada de ganancias debería tributar 280.000 pesos en el 2020, porque la asamblea cerró el 31 de agosto del 2020, y también, aparte, 90.000 pesos por mes, desde junio hasta diciembre sería, ¿sí? Vamos a ver lo que dice la solución. Entonces, este es el punto 2. Dice, honorarios como socio gerente es una renta de cuarta categoría, está en el artículo 82, inciso E de la ley. Método de imputación es el año fiscal en que la asamblea apruebe su asignación. Artículo 24, inciso B, el segundo párrafo del artículo 24, inciso B. Y la fecha de reunión de la asamblea es el 31 de agosto del 2020. Dice, por lo tanto, debe declarar en el periodo fiscal 2020 280.000, que es lo que les aprueba la asamblea, y también 630.000 pesos en el 2020, que son 90.000 pesos por 7 meses, que ahí tendríamos el mes de junio, porque es a partir de junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, perdón, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, son 7 meses, ¿sí? ¿Se entiende? Acá dice que cierra ejercicio el 31 de mayo. ¿Cierto? Exactamente. Cierra ejercicio el 31 de mayo, después, el 31 de agosto la asamblea aprueba los honorarios por ese ejercicio que está cerrado el 31 de mayo, ¿sí? Los 90.000 a partir del mes de junio.
Y los 90.000 a partir del mes de junio, pero los 90.000 son por tareas técnicas administrativas que no tienen que ver con su función como socio gerente, ¿sí? Entonces son dos cosas distintas. Él como socio gerente percibe honorarios que, digamos, las sociedades por lo general, cuando termina el ejercicio y se aprueba el ejercicio y se aprueba la gestión del directorio, si la sociedad tuvo ganancias, por parte de esas ganancias se le da como retribución al socio gerente o a los directores, ¿sí? Eso es totalmente independiente de las tareas técnico-administrativas que pueda realizar, porque en realidad, a ver, en este caso él dice que es ingeniero, ¿verdad? Sí. Él es ingeniero, ¿sí? Entonces, él por un lado es socio gerente, o sea que representa a la sociedad, o sea, con todas las funciones inherentes a la gerencia de la sociedad, y aparte como ingeniero es como que realiza tareas técnicas relacionadas con su profesión también en la sociedad, ¿sí? Que esas tareas técnicas se supone que el director las debería facturar aparte, ¿sí? Digamos, porque son honorarios de cuarta categoría, digamos, a ver, por ejemplo, en nuestro caso, digamos, futuros contadores, si fuésemos gerentes de la sociedad, tendríamos los honorarios que le asigna la asamblea, ¿sí? A los gerentes o a los directores, y aparte, por ejemplo, si llevamos la parte administrativa, si liquidamos los impuestos de la sociedad, liquidamos sueldo o demás, ya serían tareas técnico-administrativas que no tienen nada que ver con las tareas como gerente. ¿Sí? Y por eso, digamos, percibimos honorarios de la sociedad, pero ya serían de manera, o digamos, independiente, por decirlo de alguna manera, facturándole a la sociedad o percibiendo un sueldo si fuéramos contadores internos en relación de dependencia, ¿sí? Pero son dos cosas distintas las tareas técnico-administrativas que los honorarios como director o gerente. ¿Estamos? Por ahí la trampa en este ejercicio es cuando dice los restantes 140.000 se acreditaron el 1 de enero del 2021. Claro, exactamente, porque, digamos, al ser honorarios de director o de socio gerente, son ingresos de cuarta categoría que, digamos, la regla general para cuarta categoría es lo percibido, digamos, ahí estaría la trampa, pero la ley es como que hace la excepción específica, ¿sí? Que dice que esos honorarios independientes, o sea, no habla de lo percibido para ese caso, es cuando la asamblea en el ejercicio fiscal en que se celebre la asamblea donde se determinan esos honorarios o se fijan esos honorarios. ¿Estamos? Sí. Bueno, vamos con el punto 3. Punto 3 dice, la Casa Express SRL, que es una empresa constructora, se dedica a la construcción de inmuebles para terceros. Cierra el ejercicio económico el 31 de diciembre de cada año. Registra sus operaciones mediante el sistema de lo devengado. Se observan las siguientes operaciones. O sea, es una SRL, o sea que está bien el método lo devengado, ¿sí? Entonces dice, se observan las siguientes operaciones. Y acá ya hace una aclaración, dice, solucionar este caso aplicando cada uno de los métodos opcionales dados por el artículo 77 de la ley. ¿Estamos? Entonces ahora vamos a leer el artículo 77 que mencioné ahí. Entonces es una empresa constructora, ¿sí? Dice, cálculo de la utilidad de la obra. Estamos con los valores estimados al comienzo de la obra y con los valores estimados al final de la obra. Tenemos el precio de venta, que se estima al inicio 1.840.000 y al final 1.620.000. El costo 1.306.400 y el costo final fue 1.198.800. O sea que la utilidad bruta estimada al comienzo de la obra era de 533.600 y al final fue realmente 421.200. Entonces, la utilidad sobre ventas al inicio era del 29% y al cierre fue del 26%. Nos dice que la obra se inició el 10 de enero del 2018 y se terminó el 20 de junio del 2020, siendo el movimiento el siguiente. Tenemos en el ejercicio
2017, 2018, 2019 y 2020. ¿Por qué 2017? A ver, acá vamos a ver por qué 2017. Esto debe, supongo que está mal, la obra supongo que se habrá iniciado el 1 de enero del 2017 y acá debería estar mal porque arranca acá en el 2017, ¿sí? Puede haber alguna inconsistencia en el planteo, por ahí también miren el foro si hacen alguna consulta respecto de esto, ¿sí? Entonces tenemos, en el 2017, importes de trabajos realizados, o sea, los trabajos que realizó efectivamente la empresa, o sea, lo que tenía para cobrar eran 90.000, los importes cobrados fueron 60.000 y el costo real 42.000. 2018, 290.000, cobrado 150.000, el costo real 120.000 y en el 2019 tenía para cobrar 410.000, cobró 250.000 y el costo real fue 290.000. En los dos casos, digamos, los importes a cobrar eran 790.000 y cobró los 790.000, nada más que lo cobró, digamos, con retraso, por decirlo de alguna manera, y el costo real fue 452.000. ¿Sí? Que nosotros teníamos, a ver, acá está el costo al final de la, al estimado al inicio de la obra y el costo estimado al final de la obra. Dice, en abril del 2020 solicitó a la FIP el ajuste del índice de utilidad bruta prevista del 25% al 20%, que autoriza usarlos a partir del ejercicio 2018. Entonces, eso es el planteo para el punto 3. Primero vamos a leer el artículo 77 de la ley a ver qué opciones nos da. ¿Sí? Esto es una SRL, por lo tanto, ¿cuál sería el criterio de imputación? De tercera categoría. Es tercera categoría, exactamente, es tercera categoría, por ende iría por el método de lo de vengado, ¿sí? Y el artículo 77 justamente da una excepción. Entonces, artículo 77 habla exclusivamente desde las empresas de construcción. Dice, en el caso de construcciones, reconstrucciones y reparaciones de cualquier naturaleza para terceros, en las que las operaciones generadoras del beneficio afecten a más de un periodo fiscal, ojo que ahí ya nos da un requisito, digamos, entonces son construcciones para terceros y las operaciones tienen que afectar a más de un periodo fiscal. Dice, el resultado bruto de las mismas deberá ser declarado de acuerdo a alguno de los siguientes métodos a opción del contribuyente. Eso también es importante, que es un método opcional, ¿sí? Entonces, en el inciso A, asignando a cada periodo fiscal el beneficio bruto que resulte de aplicar sobre los importes cobrados el porcentaje de ganancia bruta previsto por el contribuyente para toda la obra, ¿sí? Entonces, sobre los importes cobrados, el porcentaje de ganancia bruta previsto por el contribuyente para toda la obra. Y fíjense que siempre, en el caso de empresas de construcción, siempre ya al momento de planificar, por decirlo, la obra, ya hay un porcentaje de ganancia bruta estimado, ¿sí? Dice, dicho coeficiente podrá ser modificado para la parte correspondiente a ejercicios aún no declarados en caso de evidente alteración de lo previsto al contratar. Los porcentajes a que se ha hecho referencia precedentemente se hallan sujetos a la aprobación de la AFIP. ¿Estamos? Entonces, esa es la primera opción. Aplicar sobre los importes cobrados el porcentaje de ganancia bruta previsto para el contribuyente para toda la obra. Inciso B. Asignando a cada periodo fiscal el beneficio bruto que resulte de deducir del importe a cobrar para los trabajos realizados en el mismo, los gastos y demás elementos determinantes del costo de tales trabajos. ¿Está? Entonces, de lo que yo tenía a cobrar en cada periodo fiscal, deduzco el costo, ¿sí?
Cuando la determinante del beneficio en la forma indicada no fuera posible, perdón, cuando la determinación del beneficio en la forma indicada no fuera posible o resultara dificultosa, podrá calcularse la utilidad bruta contenida en lo construido siguiendo un procedimiento análogo al indicado en el inciso A. Después, en el caso de que las obras afecten a 2 periodos fiscales, pero su duración total no exceda de 1 año, el resultado podrá declararse en el ejercicio en que se termine la obra, ¿sí? Esa también sería como una excepción, ¿sí? Si yo tengo una obra que dura 2 periodos fiscales, pero la duración, o sea, en realidad, que empiece en un ejercicio fiscal y termine en otro distinto, y la duración total de la obra no exceda más de 1 año, ¿sí? Es decir, por ejemplo, que dura 10 meses, pero esos 10 meses están repartidos en 2 periodos fiscales, el contribuyente puede, digamos, declarar toda la utilidad al momento en que se termine la obra, ¿sí? La Administración Federal de Ingresos Públicos, o sea, la AFIP, si lo considera justificado, podrá autorizar igual tratamiento para aquellas obras que demoren más de 1 año cuando tal demora sea motivada por circunstancias especiales, o sea, por huelga, falta de material, etc. En los casos de los incisos A y B, la diferencia en más o en menos que se obtenga, en definitiva, resultante de comparar la utilidad bruta final de toda la obra con la establecida mediante algunos procedimientos indicados en dichos incisos, deberá incidir en el año en que la obra se concluya. Elegido un método, el mismo deberá ser aplicado a todas las obras, trabajos, etcétera, que efectúe el contribuyente y no podrá ser cambiado sin previa autorización expresa por la AFIP, la que determinará a partir de qué periodo fiscal podrá cambiarse el método. ¿Está? Entonces, esas son las distintas alternativas que tienen las empresas constructoras para declarar las ganancias, digamos, derivadas de cada obra. Y acuérdense que son métodos que son optativos, es decir, que el contribuyente debe elegir cuál va a usar. A ver, si no elige, va por lo devengado, sí o sí. Y si elige, tiene que elegir por alguno de los 2 métodos y tiene que mantenerlo hasta que solicite un cambio a la FIP. Y tiene que aplicarlo para todas las obras, ¿sí? No es que para una obra aplica un método y para otra obra puede aplicar otro, digamos, a conveniencia. Profesor, sí. Cuando dice que, por ejemplo, yo arranco la obra ahora en septiembre y la termino en mayo del año que viene, en menos de 1 año. ¿Yo cuándo pago el impuesto? ¿A finales del año que viene, cuando termine de cerrar mi balance como empresa? Exacto. Exactamente, sí, sí. O sea, digamos, vos, en ese caso, digamos que el caso particular de que la obra impactaría en 12, a ver, también acá lo que hay que analizar, supongamos que la empresa cierra cada 31 de diciembre, ¿sí? Porque si claro, suponiendo eso. Suponiendo que cierren cada 31 de diciembre, en el caso de que arranque en septiembre y termine en mayo del año que viene, digamos, la ley le da la facultad de que pueda declararlo todo al finalizar la obra. Termina en mayo, pero el ejercicio de esa empresa termina en diciembre, o sea que recién terminaría declarando en diciembre, o sea, en mayo del año siguiente cuando venza ganancias de ese año. ¿Se entiende? No, sí, sí. Bueno, a ver, y otra particularidad que tiene este artículo, lo que dice es que independientemente cualquiera de los métodos utilizados, o sea, siempre se declara la misma ganancia, ¿sí? Porque en realidad la ganancia por cada obra es la misma, independientemente del método que se decida utilizar. Es decir, que eligiendo un método o el otro, yo tengo que declarar la misma ganancia. Y por lo tanto, el remanente aún no declarado debe declararse al momento de finalizar la obra. ¿Estamos? Entonces, es un método básicamente, o sea, a conveniencia del contribuyente o puede generar un diferimiento de impuestos, pero nunca una evasión o pagar menos. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro. Bajo uno u otro método, la ganancia es la misma. Lo único que va a variar, digamos, es cuándo se declara. ¿Sí? O sea,
puede ser más beneficiosa o más perjudicial para el contribuyente, ya que va a estar atado o no a la situación financiera, ¿sí? O sea, lo único que se hace o sea, en el caso de beneficiar es diferir el impuesto, pero nunca pagar menos. Entonces, bueno, vamos al práctico en cuestión. Acá en la solución les da como una breve introducción teórica, dice. Entonces, es una empresa constructora, es renta de tercera categoría, como vimos, y es según el artículo 53, inciso A o B de la ley, según corresponda. El método de imputación, cuando las operaciones afecten a más de un periodo fiscal, deben ser declaradas según el artículo 77 de la ley, la que dispone las siguientes opciones. La opción A, asignando a cada periodo fiscal el beneficio bruto, que vendría a ser el importe cobrado por el porcentaje de ganancia bruto previsto por el contribuyente para toda la obra, que puede ser modificado en caso de evidente alteración de lo previsto al contratar y están sujetos los porcentajes a aprobación de la FIP ¿sí? Esa es la opción A. La opción B, asignar a cada periodo fiscal el beneficio bruto que resulte de los importes a cobrar por todos los trabajos realizados en el periodo fiscal, menos los gastos y demás elementos determinantes del costo de esos trabajos. Esa es la opción B. Y la opción C, si no se puede determinar, digamos, este no está tan explícito en la ley, sino que creo que está más detallado como en el decreto. Vamos a ver qué artículos del decreto. No, la ley del 73. Y el 153. A ver qué dice el 153. ¿153 de la ley también? Sí, decía de la ley. Acá, empresas de construcción, en el caso de establecimientos permanentes definidos en el artículo 125 que realicen las operaciones contempladas en el artículo 77, a los efectos de la declaración del resultado bruto se aplicarán las disposiciones contenidas en el último artículo citado, con excepción de las incluidas en el tercer párrafo del inciso A de su primer párrafo y en su tercer párrafo. Cuando las referidas operaciones sean realizadas en el exterior por empresas constructoras, habla de empresas radicadas básicamente en el exterior. Sin que su realización configure la construcción de un establecimiento permanente comprendido en la definición indicada en el párrafo precedente, el resultado bruto se declarará en la forma establecida en el párrafo citado en el artículo 77. Un poco tosca la redacción, ¿sí? Bueno, acá nos da otras opciones. Dice, si no se puede determinar el beneficio en el caso del inciso B, se puede aplicar sobre los importes a cobrar para los trabajos efectuados en el ejercicio, el porcentaje de la ganancia bruta previsto en el inciso A, ¿sí? Que eso es lo que dice en el artículo 77. Para el caso de la opción B, cuando yo no podía determinar bien el costo, 2 segundos. Acá. Dice, cuando la determinación del beneficio en la forma indicada no fuera posible o resultara dificultosa, podrá calcularse la utilidad bruta contenida en lo construido siguiendo un procedimiento análogo al inciso A. Es decir que acá en este caso vendría a ser un híbrido entre A y B. O sea, a los importes a cobrar para todos los trabajos realizados en el ejercicio se le aplica como un porcentaje de ganancia bruta estimada, ¿sí? Que eso lo pone acá como opción C. Y como opción B, dice, si la obra tiene una duración menor a un año, pero afecta a 2 periodos fiscales, el resultado podrá declararse en el ejercicio en que se termine la obra. En caso de resultar diferencias entre los procedimientos antes indicados y la utilidad
bruta al final de la obra, esta deberá incidir en el año en que la obra concluya. Esto es lo que yo les decía. Si, digamos, hay diferencias entre un método u otro, siempre en el ejercicio en que se termine la obra se tiene que declarar el total del beneficio bruto, ¿sí? Elegido un método debe ser aplicado para todos los trabajos y obras, etcétera, y no puede ser modificado sin la autorización previa de la FIP. Por lo tanto, corresponde declarar según el método previsto en A, B o C, según la opción. En este caso no es aplicable el punto D porque la obra dura más de un año, ¿sí? Entonces vamos a arrancar. Primero aplicando digamos, el caso A. Dice, asignando a cada periodo fiscal el beneficio bruto que resulte de los importes cobrados por un porcentaje de ganancia bruta previsto por el contribuyente para toda la obra. Y acá tenemos que hacer una salvedad, ¿sí? Acá yo tengo, digamos, el beneficio bruto estimado para toda la obra, acá me dice un 29%, pero más acá abajo dice, en abril del 2020 se solicitó a la FIP el ajuste del índice de utilidad bruta previsto del 25% al 20%, que autoriza usarlo a partir del ejercicio fiscal 2018. Es decir que acá debería en un principio decir como un 25% y no un 29%, ¿sí? Era como que el porcentaje de utilidad bruta al inicio de la obra era de un 25, no de un 29, y después se cambia a un 20. ¿Se entiende? Por ahí hay una discordancia en el propio planteo. Pero entonces, aplicando la opción A, vendría a ser los importes a cobrar, ¿sí? Perdón, sobre el importe cobrado, un porcentaje de ganancia, el porcentaje de ganancia bruta estimada para toda la obra. Entonces, yo tengo que declarar, en el ejercicio 2017, los importes cobrados eran 60.000 pesos. Sobre esos 60.000 pesos, yo le tengo que aplicar el porcentaje de ganancia bruta estimada para toda la obra, ¿sí? Es decir, que para el ejercicio 2017 el 25%, y después a partir del ejercicio 2018 la FIP me autoriza a cambiar al 20%. ¿Estamos? Entonces, periodo fiscal 2017, 60.000 pesos por el 25%, 15.000 pesos. Periodo fiscal 2018, 150.000 pesos por el 20%, porque en ese ejercicio la FIP me autoriza a cambiarlo, 30.000 pesos. Periodo fiscal 2019, 250.000 pesos por el 20% son 50.000 pesos. ¿Sí? Por lo tanto, en el periodo fiscal 2020 son 243.000 pesos que surgen de los 790.000 pesos menos 452.000 pesos, que 452.000 pesos es el costo real, ¿sí? Este es el importe total cobrado y este es el costo real, o sea, esa es mi ganancia, ¿sí? Lo que yo cobré, es decir, vendría a ser como la venta o la ganancia de la empresa menos el costo. Esa es la ganancia en definitiva de la obra, ¿sí? Los importes que yo cobré menos lo que yo gasté. O sea, 790.000 menos 452.000 pesos, o sea, 338.000 pesos es lo que yo gané en esa obra, dice. Total de la ganancia por obra. Y a esos 338.000 pesos yo les tengo que restar lo que yo ya declaré en los periodos anteriores. O sea, yo declaré en el periodo fiscal 2015, 2017 15.000 pesos, 2018 30.000 y 2019 50.000. 50 más 30 son 80, más 15 son 95. O sea, 338 menos 95 es lo que yo tengo que declarar como ganancia en el periodo fiscal 2020. ¿Sí? O sea, siempre se termina declarando lo mismo. ¿Sí? Siempre se termina declarando 338.000 pesos. Nada más que depende de la opción que yo elija, va a ser cómo lo voy a distribuir esa ganancia a lo largo de los periodos fiscales. ¿Quedó claro esta opción A? Sí. O sea, los valores estimados en este caso, para este ejercicio, no hay ninguna referencia, digamos, un valor estimado. Disculpa que no te seguí, a ver. Lo de los cuadritos, profe, de los valores estimados, o sea, están... Acá. Claro. Sí,
Digamos, para mí, a ver, esto sí, claro, es solamente a título informativo y de esto se debería sacar como el porcentaje de ganancia bruta estimada. En definitiva, siempre se va a pagar por lo real, no por lo estimado, ¿sí? Ah. Esto por lo general las empresas constructoras declaran en los pliegos para cada obra, al momento de licitar, ellos tienen que, digamos, proyectar cuánto va a ser lo que va a costar cada obra y cuánto va a ser el precio que le van a poner, ¿sí? De eso resulta un porcentaje de utilidad, ¿sí? Ese porcentaje de utilidad siempre es estimado y después se puede ir corrigiendo con el tiempo. En definitiva, ese porcentaje, que en este caso debería ser el 25% según el planteo, digamos acá, nada más que hay como un errorcito, ¿sí? Entonces, el porcentaje de utilidad bruta estimado era del 25% y después se cambió al 20%, ¿sí? Esto te pone como dato adicional para que, en todo caso, si a vos no te da el porcentaje de utilidad, vos lo calcules. ¿Se entiende? Bien, bien, bien. Bueno. Entonces, así sería usando la opción A. Sobre los importes cobrados, aplicar el porcentaje de utilidad bruta estimado, ¿sí? Vamos a la opción B ahora. Asignar a cada periodo fiscal el importe que resulte de el importe a cobrar para cada uno de los periodos menos los gastos y demás elementos determinantes del costo. Entonces yo, usando la opción B, yo tengo para el periodo fiscal 2017 el importe a cobrar era 90.000 pesos, ¿sí? Y el costo 42.000 pesos. Entonces acá 90.000 menos 42.000, tengo 48.000 pesos de ganancias para declarar el importe en el periodo fiscal 2017, ¿sí? En el 2018 tenía para cobrar 290.000 y tenía un costo de 120.000. 290 menos 120 son 170. En el periodo fiscal 2019 tenía para cobrar 410.000 y tenía un costo de 290. Entonces, periodo fiscal 410 menos 290, 120, ¿sí? Y en el periodo 2020, o sea, ya no tenía más nada para cobrar y el costo, ya costé toda la obra, ¿sí? Es decir, que yo tengo al periodo fiscal 2019 declarado los 790.000 pesos, que era lo que tenía para cobrar, y los 452.000 pesos, que era el total del costo, ¿sí? Es decir, el total declarado menos el costo me da los 338, que era la ganancia que yo saqué acá, ¿sí? Creo que los 790 es todo lo cobrado hasta... Todo lo que tenía a cobrar, ¿sí? Tenía a cobrar, que en definitiva es lo que terminó cobrando, ¿sí? Pero nada más que acá en la opción B se declara en función a lo que tenía en cada periodo fiscal a cobrar y en la opción A según lo cobrado. Bien. ¿Se entiende? Por ende, Entonces, nos conviene la alternativa A. En definitiva, claro, conviene la alternativa A, depende de si va cobrando con anterioridad al día o no. Claro. ¿Se entiende? Ahí, digamos, ahí está el quid de la cuestión. Si trabajas con el Estado, te conviene la B. ¿Cómo? Si trabajas con el Estado, no te conviene la A. En realidad ahí en ese caso sí conviene la A porque va a declarar cuando va cobrando. No conviene, Claro, no conviene la B porque ahí es cuando tiene a cobrar. A Y si cobrar. tiene a cobrar y no cobra, entonces ahí es como que perjudica al contribuyente, ¿sí? Claro, sí, es verdad. El key de la cuestión acá es que una vez que elija un método lo tiene que aplicar para todas las obras. Entonces puede haber obras que se cobran al día y puede haber obras que no. Entonces, por eso es como que se trata de garantizar la uniformidad. Porque si yo elijo en función a la conveniencia, entonces el contribuyente va a ir como especulando con eso para ir pagando, para ir difiriendo el impuesto. ¿Estamos? Bien.
En definitiva, acá en la opción B, en el periodo fiscal 2019, ya termina de declarar toda la ganancia. Y en la opción A, al periodo fiscal 2019, solamente declara 95 y el remanente cuando termina la obra, ¿sí? Que es en el 2020. ¿Se entiende? Ahora vamos a la opción C. La opción C, lo que decía es, si yo no puedo tener digamos, un detalle de cuánto va siendo el costo por obra, entonces puedo restar del importe a cobrar, del importe a cobrar en cada periodo fiscal, un porcentaje estimado de acuerdo al inciso A, ¿sí? Que era lo que decía acá. Si no se puede determinar el beneficio según B, es a los importes a cobrar se le va a restar el porcentaje, se le va a aplicar el porcentaje de la ganancia bruta previsto en A. ¿Sí? En definitiva, la opción C yo tendría. En el periodo fiscal 2017, 90.000 pesos, que era lo que tenía que cobrar, y le aplico el porcentaje de ganancia bruta, que era un 25% para el 2017, o sea, 22.500. ¿Está? Para el periodo fiscal 2018 yo tenía para cobrar 290.000 pesos y le aplico el porcentaje de ganancia bruta, digamos, estimado, que en el 2018 ya pasaba al 20%. Es decir, que acá tengo 58.000 pesos. Y en el periodo fiscal 2019, 410.000 pesos que yo tenía a cobrar y le aplico también el porcentaje de ganancia bruta estimado, que eran el 20%, o sea, 82.000 pesos. Entonces, en el periodo fiscal 2020 yo tengo que terminar declarando los 790.000 pesos menos el costo real, que son 452.000 pesos, o sea, el total 338. Y yo ya fui declarando 22.500, 58.000 y 82.000, que me suman 162.500. ¿Me siguen hasta ahí? Esto, lo declarado, fue lo que yo ya fui declarando en los periodos fiscales anteriores. Por ende, en el periodo fiscal 2020 tendría que declarar la diferencia, que serían los 175.500. ¿Estamos? Está, la diferencia sería. Sí, Exactamente. Lo que les dije al principio, siempre se termina declarando lo mismo, o sea, 338 es la ganancia independientemente del método que se elija. Lo único que va a variar es cuándo, ¿sí? No cuánto. Siempre se declara lo mismo, nada más que eligiendo un método u otro se va declarando en diferentes periodos fiscales, nada más. Quiero hacer un cálculo. A ver si está ok eso. Sí, así es. Estamos entonces acá. Como conclusión, ¿qué método le convendría elegir al contribuyente? ¿El A, el B o el C? El A. El A. ¿Por qué el A? Porque el A termina declarando en el periodo fiscal 2017 15.000, acá en el B 48 y en el C 22.500. En el periodo fiscal 2018 en el A 30.000, en el B 170.000 y en el C 58.000. Y en el C, en el periodo fiscal 2019, en el A 50.000, en el B 120.000 y en el C 82.000. Y en el periodo fiscal 2020, ahí sí, en el periodo fiscal 2020 para el A va a ser el más, el año en el que más tenga que pagar impuesto, pero fue difiriendo en los años, ¿sí? Perfecto. Desde el punto de vista financiero, para la empresa convino en este caso el A. ¿Está? ¿Alguna Sobre duda? esa ganancia le aplicamos la alícuota del 35%. Exactamente, sí. La alícuota del 30%, del 35%, del 25%, depende del periodo fiscal en el que haya estado, ¿sí? Está
A ver, antes no había, digamos, antes no había diferencia porque siempre era una única alícuota. Ahora la alícuota varió porque estaba al 35, después se bajó al 30 y después baja al 25. Y en ese caso sí hay diferencia en cuanto al impuesto que termina ingresando. Pero obviamente eso es sin entrar a especular, ¿sí? Perfecto. Bueno, vamos con el otro punto entonces. Voy a ver si la compañera que estaba hoy no dijo más nada. Bueno, vamos al punto 4. Dice, Luisa González, médica, desarrolló su actividad en relación de dependencia en el Hospital San Bernardo, con un ingreso mensual de 22.000 pesos. En el mes de agosto del 2020, cobra un importe de 245.000 en concepto de guardias que realizó en el año 2019. Además, alquila un departamento de su propiedad al señor Juan Lo. La declaración jurada del impuesto a las ganancias por el periodo 2019 arrojó un quebranto de 50.000 pesos. Por el año 2020 ha cobrado rentas en concepto de alquileres por un importe de 300.000 pesos. Determine la situación fiscal 2018 a 2020, considerando que en el ejercicio 2019 también percibió como rentista la suma de 300.000 pesos, buscando la solución más favorable para la contribuyente. Bueno, a ver acá. Tenemos, primero, la señora González, que es médica y trabaja en relación de dependencia con un ingreso de 22.000 pesos. ¿Qué categoría de ingreso sería eso? ¿Cuarta? Cuarta categoría, exactamente. Trabajo personal, en este caso, realizado en relación de dependencia, ¿sí? Sí. Después, en el mes de agosto del 2020 cobra 245.000 en concepto de guardias que realizó en el periodo fiscal en el año 2019. Estos 245.000 pesos, ¿cuándo los debería declarar? ¿Qué les parece? O sea, esto es aparte de los 22.000 pesos mensuales, ¿sí? Aparte de esto, en el año 2019 había realizado guardias que las cobró recién en agosto del 2020 por 245.000 pesos. En el 2020. En el 2020. ¿Por qué? Porque ahí las percibió. Porque en ese momento las percibió. Exactamente, porque es cuarta categoría también y va por el método de lo percibido, ¿sí? Después. Además, alquila un departamento de su propiedad al señor Juan Lo. En ese caso, ¿qué tipo de ganancia, qué categoría sería? En el caso de alquiler, primera. Primera categoría, exactamente, ¿sí? Entonces, tenemos cuarta categoría y primera categoría. Y después dice, la declaración jurada de ganancias del periodo fiscal 2019 arrojó un quebranto de 50.000 pesos. ¿Qué pasa con los quebrantos? ¿Qué les parece? Todavía habíamos leído algo respecto a los quebrantos, si no me equivoco. ¿Pero qué les parece? El quebranto me lo puedo tomar a favor, profesor. Exactamente, ¿sí? Se pueden trasladar a los periodos siguientes. Es decir, al 2020. Exactamente, sí, se pueden compensar. No estoy encontrando bien el artículo ahora, pero sí, se pueden compensar, ¿sí? Cuando hablábamos de la ganancia bruta y la ganancia neta. Sí, leímos algo. Me parece que era antes del 24. Dos segundos. Acá. El artículo 23.
Dice, para establecer la ganancia neta se restarán de la ganancia bruta los gastos necesarios para obtenerla o en su caso mantener y conservar la fuente cuya deducción admita esta ley en la forma que la misma disponga. Para establecer la ganancia neta sujeta a impuestos se restarán del conjunto de ganancias netas de la primera, segunda, tercera y cuarta las deducciones que autoriza el artículo 30. En ningún caso serán deducibles los gastos vinculados a ganancias exentas. No, esto no era... ¿En qué parte está lo de quebranto? Acá. Quebrantos en el 25. 25. Compensación de quebrantos con ganancias. Para establecer el conjunto de ganancias netas de fuente argentina, las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país se compensarán los resultados netos obtenidos en cada año fiscal dentro de cada una de las distintas categorías. En primer término, dicha compensación se realizará respecto de los resultados netos obtenidos dentro de cada categoría, con excepción de las ganancias provenientes de las inversiones incluidas las monedas digitales y operaciones a las que hace referencia el capítulo 2, título 5 de esta ley, que vendría a ser el impuesto cedular, ¿sí? Después más adelante vamos a ver de qué trata el impuesto cedular. Asimismo, de generarse quebrantos por este tipo de inversiones y operaciones que resultará, por estas inversiones y operaciones, este resultará de naturaleza específica, debiendo por lo tanto compensarse exclusivamente con ganancias futuras de su misma fuente y clase. Se entiende por clase al conjunto de ganancias comprendidas en cada uno de los artículos citados en el capítulo 2. Es decir, que si yo tengo un quebranto proveniente de alguna operación que entra dentro del impuesto cedular, solo se puede compensar con ganancias futuras de ese mismo tipo, ¿sí? Si por aplicación de la compensación indicada en el párrafo precedente resultaran quebrantos en una o más categorías, la suma de estos se compensará con las ganancias netas de las categorías segunda, primera, tercera y cuarta sucesivamente. Es decir, que si yo tengo quebrantos provenientes de ejercicios anteriores, la compensación se realiza primero con los ingresos de la segunda categoría, después de la primera, después de la tercera y por último de la cuarta, ¿sí? A efectos del artículo, de este artículo no se computan las pérdidas, no se computarán pérdidas los importes que la ley autoriza a deducir por los conceptos indicados en el artículo 30. En el artículo 30 están las deducciones personales, ¿sí? Es decir, que si yo tengo un resultado neto de las cuatro categorías, después tengo que restar las deducciones personales, esa deducción no puede superar a las ganancias, es decir, que la deducción de las deducciones personales, valga la redundancia, nunca puede superar a la ganancia, es decir, yo no me puedo computar un quebranto que produzca las deducciones personales. ¿Se entiende? Sí. Respecto de los sujetos comprendidos en el artículo 53, incisos A, B, C, D y E, y en su último párrafo se considerarán como de naturaleza específica los quebrantos provenientes de enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósitos de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales, incluidas las cuotas partes de fondos comunes de inversión y certificados de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, cualquiera sea el sujeto que las obtenga. Inciso B, la realización de actividades a las que alude el segundo párrafo del artículo 73. Bueno, hasta ahí vamos a leer, después les dejo para que ustedes sigan leyendo el artículo 25, ¿sí? Para no demorarnos mucho. Entonces, el ejercicio seguía. Por el año 2020 ha cobrado rentas en concepto de alquileres por un importe de 300.000 pesos. Determine la situación fiscal 2018 a 2020, considerando que el ejercicio 2019 también percibió como rentista la suma de 300.000 pesos, buscando la solución más favorable al contribuyente. Entonces tenemos por un lado, cuarta categoría que cobra 22.000 pesos por mes, ¿sí? Después, en el año 2020, cobró 245.000 pesos por guardias que realizó en el 2019. Y también tiene el alquiler de un departamento, ¿sí? Por el cual
en el 2020 percibió rentas por 300.000 pesos. Vamos a ver a la solución. Entonces, punto 4. Rentista es de segunda categoría, artículo 48, ¿sí? Que es lo que me dice acá. También en el 2019 también percibió como rentista 300.000 pesos. Se ve que tenía algún capital que lo aplicó a algún tipo de inversión por el cual percibió 300.000 pesos de renta, ¿sí? Y eso sí es segunda categoría. Entonces, rentista, segunda categoría, profesional médica en relación de dependencia, cuarta categoría, artículo 82, inciso C. De la ley. Método de input. Dice en concepto de alquiler, profe. Pero tenemos dos cosas acá. Por el año 2020 cobró en concepto de alquiler un importe de 300.000 pesos. Está. Y después, aparte, dice, determine la situación fiscal 2018 a 2020, considerando que en el 2019 también percibió como rentista 300.000 pesos. ¿Sí? Ahí me especifica, digamos. Para mí son dos cosas distintas, ¿sí? 300.000 pesos primera categoría y después 300.000 pesos segunda. Está. Para mí, digamos, por cómo está el planteo, serían dos cosas distintas. Claro, en el 2020 cobró rentas en concepto de alquiler por 300.000 pesos. Y después... Sí, se ve que está como emparchado el práctico porque acá en la solución directamente no está nada de primera categoría. ¿Sí? Digamos, según lo que está en la solución, en el 2020 yo debería tener 300.000 pesos más de alquileres, primera categoría, porque esto como rentista fue del ejercicio 2019, ¿sí? Que, digamos, no está como está acá. Ah, sí, perdón, acá está. A ver. Porque acá habla de jubilación también. Sí, bien, pues parte habla de jubilación. Está como raro. Vamos a hacerlo de cero nosotros el ejercicio. Dale. ¿Cómo debería quedar? Dos segundos que me abra el Excel porque tampoco le entra la compu. Pero acá no habla de jubilación. No. Eso está así porque se ve que le hicieron una modificación en el práctico, ¿sí? Porque el año pasado hablaba de que cobraba una jubilación retroactiva y acuérdense que el artículo 24 hablaba de cuando se percibían jubilaciones de manera retroactiva, el contribuyente tenía opción de declararlo todo en el momento en que se percibe o aplicar cada periodo que correspondía el devengamiento, ¿sí? Eso, digamos, debía ser a opción del contribuyente. Pero bueno, entonces quedó la solución del año pasado capaz y... Exactamente, quedó como, se ve que cambiaron el planteo y la solución como que quedó media rara ahí. Entonces, vamos a hacerlo desde cero. Entonces, Luisa González, médica, desarrolla la actividad en relación de dependencia en el Hospital San Bernardo con un ingreso mensual de 22.000 pesos. Entonces, relación de dependencia. $22.000. En el mes de agosto del 2020 cobra un importe de 245.000 pesos que eran de guardias del 2019. Entonces, guardias 2019. $245.000. Además, alquiló un departamento de su propiedad al señor Juan Lo.
La declaración jurada del impuesto a las ganancias del periodo fiscal 2019 arrojó un quebranto de 50.000 pesos. Quebranto. Menos 50.000 pesos. Por el año fiscal 2020 ha cobrado rentas en concepto de alquiler por un importe de 300.000 pesos. Entonces, alquileres 2020, 300.000 pesos. Acá, digamos, bueno, esto va, primera categoría, va por lo devengado. Acá me dice que percibió, ha cobrado, ¿sí? Podemos interpretar de que cobró en función de lo que estaba devengado, porque tampoco aclara bien de cuándo han sido devengados esos alquileres, ¿sí? Que por ahí también puede ser como una trampa de que puedan ser alquileres de otro periodo que fueron cobrados en 2020, ¿sí? Nosotros acá consideramos que eran de 2020, se cobraron en 2020 para que no haya mayor confusión, ¿sí? Perfecto. Determina la situación fiscal 2018 a 2020, considerando que en el ejercicio 2019 también percibió como rentista 300.000 pesos. Entonces, rentista en 2019, 300.000 pesos. Se me desconectó sin querer. Ah, ok. Bueno, ahí pusimos todos los datos, ¿sí? Y acá me pide que tome la situación fiscal de 2018 a 2020. Acá para 2018 yo no tengo mayores datos, ¿sí? Vamos a ver cuánto es esto por 12. Esto vendrían a ser los ingresos en relación de dependencia por 12 meses, porque estos 22.000 pesos son mensuales, ¿sí? Acá hay un ingreso mensual de 22.000 pesos. Vamos a poner. Por 13, por el aguinaldo. Vamos por 13 por el aguinaldo. Muy bien, Joaquín. Entonces vamos, periodo fiscal 2018. Periodo fiscal 2019 y 2020. De última, nosotros podemos suponer que los ingresos en relación de dependencia ya era un trabajo de hace varios años, ¿sí? Entonces, relación de dependencia yo lo puedo poner en los 3 años, porque el planteo no me lo aclara. En 2019 tenía guardias que las cobró en 2020, ¿sí? Guardias 2019 cobradas en 2020. Entonces, acá en 2020 yo tengo esas guardias. ¿Vamos? Después tengo un quebranto 2019. Pero eso lo voy a dejar para después, ¿no? ¿Sí? Ahora voy a poner los alquileres 2020. Tengo acá. Y después acá me dice que en el ejercicio 2019 también percibió rentas por 300.000 pesos. Y como es segunda categoría, va por el método de lo percibido, ¿sí? Sí, o sea, 2019, 300.000 también. Sumo todo esto. Y después le resto el quebranto. Acá le debería restar el quebranto de 50.000 pesos. Así quedaría el ejercicio, ¿sí? El ejercicio en la versión anterior tenía, digamos, porque justamente acá en el enunciado dice buscando la solución más favorable del contribuyente.
En la versión anterior hablaba de una jubilación que se cobraba en forma retroactiva. Por eso es que me habla de que tenía que buscar qué le convenía al contribuyente, declarar la jubilación que cobró en forma retroactiva en el periodo en que la percibió o asignarla a cada periodo que correspondía, ¿sí? Por eso habrá sido como la confusión y que quedó mal la solución. Y acá me habla de que en la solución lo pone al quebranto en el 2018, ¿sí? Consideramos que el alquiler solo lo cobró, trabajó en el 2020, digamos, los periodos anteriores no lo tomamos en cuenta. Lo que pasa es que eso sí está aclarado en el enunciado. Fíjate, en el enunciado te dice, por el año 2020 ha cobrado rentas en concepto de alquiler por un importe de 300.000 pesos. Eso sí está claro, digamos. ¿Sí? El tema de relación de dependencia no está claro, pero de última lo podemos dejar únicamente para el 2020 y quedaría así, digamos, ¿sí? Perfecto. Depende de cómo, digamos, hubieron unos cambios, se ven en el planteo y no fueron llevados del todo a la solución, por eso como que quedó un poco desarreglado. De todas maneras, para que lo chequeen por lo general, siempre todas estas cuestiones en el foro le preguntan al profesor y el profesor después aclara o hace como una fe de ratas o algo por el estilo. Profesor, y en el caso de si fuera jubilación, acá en la solución imputó todo el periodo fiscal 2020. Claro, a ver. Vamos a ver cómo está la solución. 286.000 pesos, que era lo que nosotros teníamos. Retroactivo. Ah, no, 200, en el 2019 y en el 2020. Sí, no se entiende bien lo de la solución. En definitiva, yo calculo que debería ser como ese retroactivo de 245.000 pesos lo que cobró de jubilación. ¿Sí? Después, en todo caso, busco cómo era el planteo del año pasado. A ver, 2 segundos. Por ahí para que nos quede el ejemplo en el caso de... A ver, ganancias. A ver. O la próxima clase, no hay drama. A ver si lo encuentro ya, te lo abro ya. Acá me parece que lo tengo. A ver. Ahí está. Sí, acá lo tengo. Dame 2 segundos. Este es el práctico 4, ¿verdad? 4.4. A ver. No, no es el mismo. Punto 4. No, el año pasado ya estaba el mismo error. Sí, casi que tengo que ir como bastante más para atrás. ¿Está? Bien, bien, no hay problema.
Sí, pero de todas maneras, fíjense en el foro con respecto a eso, como bien como es. Pero recuerdo que años anteriores había como algo de que cobraba una jubilación en forma retroactiva, por eso en la solución está jubilación, ¿sí? Bien. Bueno, a ver. Ahora vamos al punto 1 del práctico 4, ¿sí? Que era el que nos salteamos para esperar la computadora y al final no se pudo conectar. Vamos al punto 1. El punto 1 decía, socio de una sociedad simple, cuya participación impositiva por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2020 asciende a 1.800.000 pesos. Y la alternativa a resolver considerando que se trata de un socio de una SRL, ¿sí? Entonces, acá, digamos, la diferencia está, al ser el socio de una sociedad, si es socio de una SRL, digamos, la ganancia proveniente de ese tipo de participaciones, ¿de qué categoría sería? ¿Qué les parece? Digamos, si yo tengo participación en una sociedad, ya sea en una sociedad anónima o en una sociedad de responsabilidad limitada, y yo obtengo ganancias por esa participación, ¿de qué categoría sería? Y de tercera, o sea, como... Ahí estamos hablando ya del socio, no de la sociedad, Ah, ¿sí? ok. ¿Qué les parece? O sea, la sociedad es de tercera categoría, no hay duda, ¿sí? El Claro. socio de esa sociedad, digamos, Primera, es segunda categoría, porque en realidad segunda. yo tengo un capital y compro acciones o participaciones en una sociedad, Ah, digamos, claro. la sociedad es de tercera, pero la ganancia que yo obtengo, digamos, por esa participación es de segunda categoría, ¿sí? Ahora vamos a leer bien segunda categoría y tercera el artículo para que quede bien la diferencia. Bien. Diferentes son las sociedades, digamos, de personas, ¿sí? Donde, digamos, la ganancia la determina la sociedad, pero la determinan tributando los socios. En el caso de este práctico, donde me dice que es una sociedad simple, en lo que se denominaba sociedad de personas en la redacción anterior y antes de la modificación de la ley de sociedades también. En ese caso, sí, la participación en una sociedad simple sí es tercera categoría para el socio, ¿sí? Porque ahí las sociedades únicamente lo que hacen es determinar la ganancia, pero la terminan declarando cada uno de los socios. Vamos a leer la ley. Primera categoría. Ganancias de la segunda categoría, rentas de capitales, rentas comprendidas. A ver. En tanto, no corresponde incluirlas en el artículo 53 de esta ley, que en el artículo 53 son de tercera categoría, constituyen ganancias de la segunda categoría. Las rentas de títulos, cédulas, bonos, letras de tesorería, debentures, cauciones o créditos en dineros o valores privilegiados o quirografarios consten o no en escritura pública y toda suma que sea producto de la colocación de capital, cualquiera sea su denominación o forma de pago. Los beneficios de las locaciones de cosas muebles y derechos de regalías y sus subsidios periódicos, las rentas vitalicias y ganancias o participaciones en seguros sobre la vida, los beneficios netos de aportes no deducibles provenientes del cumplimiento de los requisitos de los planes de seguro de retiro privado, administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, en cuanto no tengan su origen en el trabajo personal. Los rescates netos de aportes no deducibles por desistimiento de planes de seguro de retiro privado, a que alude el inciso anterior, excepto
que sea de aplicación lo normado en el artículo 112, las sumas percibidas en pago de obligaciones de no hacer o por el abandono o no ejercicio de una actividad. Sin embargo, estas ganancias serán consideradas como de tercera o cuarta categoría según el caso, cuando la obligación sea de no ejercer un comercio, industria, profesión, oficio o empleo. El interés accionario que distribuyan las cooperativas, excepto las de consumo, cuando se trate de cooperativas denominadas de trabajo, resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 82, inciso E. Los ingresos que en forma de uno o más pagos perciban por la transferencia definitiva de derechos de llaves, marcas, patentes de invención, regalías similares, aun cuando no se efectúen habitualmente esta clase de operaciones. Los dividendos y utilidades en dinero en especie que distribuyan a sus accionistas o socios las sociedades comprendidas en el inciso A del artículo 73. Entonces, acá estamos hablando de la ganancia para el socio, ¿sí? El artículo 73 hablamos de las sociedades de capital, ¿sí? Entonces, las sociedades de capital son de tercera categoría, pero las utilidades que distribuyen a sus socios o accionistas son de segunda. ¿Estamos? Y acá, dentro de las sociedades de capital, habla de las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitadas, asociaciones, fundaciones, sociedades de economía mixta, entidades y demás. Entonces, acá habla de las sociedades, digamos, formalmente constituidas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Que entran en el artículo 53, que es tercero. Acá, ganancias de la tercera categoría, dice, constituyen ganancias de tercera categoría. Las obtenidas por las sociedades incluidas, por los responsables incluidos en el artículo 73, o sea, me habla de las sociedades de capital, que es lo que leímos recién, y después dice, todas las que deriven de cualquier otra clase de sociedades constituidas en el país. Y ahí entran lo que antes se denominaban sociedades de personas o ahora sociedades simples. ¿Se entiende? Sí. Entonces, y después acá en el artículo 54 dice atribución del resultado a los socios. El resultado del balance impositivo de las empresas unipersonales comprendidas en el inciso D del artículo 53 y las sociedades incluidas en el inciso B del artículo 53, o sea, las sociedades simples en este caso, se considerarán en su caso íntegramente asignado al dueño o distribuido entre los socios, aun cuando no se hubiera acreditado en su cuenta particular. También será atribuible a los fiduciantes y demás. ¿Qué es lo que quiero figurar con esto, digamos? Las sociedades de capital determinan la ganancia y es la sociedad la que paga impuesto a las ganancias sobre esa ganancia, ¿sí? Ajá. Después, cuando distribuyan a sus socios o accionistas dividendos o cualquier otro tipo de ganancias, digamos, ahí recién la ganancia es para el socio y el socio la tiene que declarar y es una ganancia de segunda categoría. ¿Estamos? Las otras sociedades que no son sociedades de capital, en este caso las sociedades simples, digamos, la ganancia la sociedad determina la ganancia, pero esa ganancia se distribuye a los socios, ¿sí? Y es el socio, en función a su participación. Y es el socio que tiene que declarar la participación sobre ese resultado como de tercera categoría en su propia declaración jurada. ¿Se entiende? Bien. En el periodo que se establezca en la asamblea, digamos, en la fecha, o sea, se va a imputar a la fecha. No. En este caso, digamos, eso tenía que ver con los honorarios del directorio. Okay. ¿Sí? Acá es según el ejercicio en que termine, según la fecha en que termine el ejercicio fiscal de la sociedad. Bien. Sí, Joaquín, justo me estabas por decir algo. ¿Qué era lo último que explicó, profe? Digamos, Porque acá dice, en alternativa, dice, dichas utilidades en la alternativa de SRL no deben ser incorporadas por el socio en la determinación de sus ganancias. ¿dónde leíste eso? Perdón. En la solución del trabajo práctico, al final, en lo que es la alternativa del SRL,
Dice, sociedad SRL, utilidad de segunda categoría, artículo 48, inciso I, que es lo que vimos. Método de imputación percibido. Dichas utilidades, dice, no deben ser incorporadas por el socio en la determinación de sus ganancias. Artículo Claro, 49. porque si es la ganancia de la sociedad, digamos, en el caso de que sea ahora vamos a ver la solución. En el caso de que sea una sociedad simple, o vamos a verlo en la solución directamente. Vamos al planteo y después a la solución. Dale. Acá. Socio de una sociedad simple cuya participación impositiva por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2020 asciende a 1.800.000 pesos. Entonces, al ser una sociedad simple, digamos, el socio tiene que declarar en su declaración jurada como ganancia de tercera categoría el porcentaje, o sea, o este 1.800.000 pesos, que es el resultado de la sociedad según su participación, ¿sí? Vamos a llevarlo a un ejemplo numérico, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Digamos que el resultado de la sociedad sea 3.600.000. ¿Sí? Y yo tengo el socio A, el socio B. Cada uno con el 50%, ¿sí? Con el 50% de la participación. Entonces, si estoy hablando de una sociedad simple, cada uno de los socios tiene que declarar el resultado de la sociedad por el porcentaje de participación. ¿Sí? Es decir, cada socio tiene que declarar en su declaración jurada como ganancia de tercera categoría 1.800.000 pesos en el caso de una sociedad simple. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Bueno, si fuera una sociedad de responsabilidad limitada, perdón. No, sí, Ah, está ok. claro. Si fuera una sociedad de responsabilidad limitada, el socio no tiene que declarar en su declaración jurada ningún resultado porque es la sociedad la que declara y paga el impuesto. Es decir, que la sociedad, esto es sociedad simple. ¿Okay? Ya entendí. En el caso de una SRL, es la sociedad la que declara el total de la ganancia y la que va a pagar el impuesto. ¿Sí? Acá cada socio lleva a su declaración jurada particular como ganancia de tercera categoría. Acá cada socio va a tener primera categoría, segunda, tercera, cuarta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si el socio A, supongamos que tiene alquileres, 10.000 pesos va a primera categoría. ¿Sí? Entonces, si tiene, a ver, qué sé yo, relación de dependencia, va a llegar cuarta categoría, 50.000, digamos. Y la participación en la sociedad simple, entonces, participación en sociedad simple, va a llevar a su tercera categoría 1.800.000 pesos. ¿Sí? Entonces tiene que incorporar a su declaración jurada de persona física la proporción del resultado de la sociedad simple. ¿Sí? En cambio, si es una SRL, la sociedad es la que hace la declaración jurada y declara el total.
¿sí? Y tiene que pagar, la sociedad es la que tiene que pagar el impuesto. Después cuando veamos ya tercera categoría, las declaraciones juradas de tercera categoría, ahí van a ver bien la diferencia. Pero acá en este caso, el socio no tiene que hacer nada en su declaración jurada, es lo que dice la solución. No tiene que incorporar el porcentaje del resultado en su declaración jurada porque es la sociedad la que ya declara, ¿sí? En todo caso, después si la sociedad distribuye dividendos, esos dividendos entran en la declaración jurada del socio como segunda categoría, como rentas de un capital que él tiene invertido en una sociedad. ¿Se entiende? Sí, profe, sí, sí. Vamos a ver bien cómo dice la solución. Entonces acá dice, perdón, me fui. Acá. Entonces, socio de una sociedad simple es renta de tercera categoría, artículo 53, inciso B de la ley. El método de imputación es por lo devengado, artículo 24, inciso A de la ley. Por lo tanto, el socio debe declarar en el periodo fiscal 2020 1.800.000 pesos como tercera categoría su declaración jurada de personas físicas. Acá, alternativa, si es un socio de una SRL, es una utilidad de segunda categoría para él, artículo 48, inciso I de la ley. Método de imputación de lo según lo percibido. Dichas utilidades no deben ser incorporadas por el socio en la determinación de sus ganancias, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la sociedad la que termina declarando. Únicamente la utilidad de segunda categoría, vamos al artículo 48, inciso I, van a ver que, artículo 48, dice, los dividendos y utilidades en dinero en especie que distribuyen a sus accionistas las sociedades. Porque, digamos, acá tenemos que hacer también una diferencia. La sociedad tiene un resultado. Ese resultado es de la sociedad. La sociedad después, con los resultados del ejercicio o los resultados acumulados, puede decidir o no distribuirlos, ¿sí? Si la sociedad decide distribuirlo, ahí lo distribuye, si es a los accionistas, a los socios accionistas, es en forma de dividendos, ¿sí? Y ahí recién es ganancia del socio y va a ser de segunda categoría. Si no distribuye, es ganancia de la sociedad, es de tercera categoría y la declara y paga el impuesto a la sociedad. Ahí está la diferencia, ¿sí? Sí, sí, ya lo entendí. Perfecto. Gracias. Súper claro, No, profe. no, de nada, de nada. Bueno, a ver, vamos a avanzar un poquito sobre el próximo práctico que es, nos quedan, seguimos hasta las 7 nomás, ¿sí? Que ya es el práctico 7, ¿sí? El práctico 5 y el 6, como les dije, son exenciones, así que es básicamente teoría para que ustedes lo vean junto con la solución. Creo que no va a haber mayor inconveniente, pero de todas maneras, si tienen alguna duda con respecto a eso, me avisan. Vamos al práctico 7, ganancia de primera categoría. Vamos a adentrarnos un poquito nada más. Vamos a la ley primero para leer primera categoría. Dice, artículo 44, ganancias de primera categoría, rentas del suelo. Y dice, rentas comprendidas. En tanto no corresponda a incluirlas en el artículo 53 de esta ley, constituyen ganancias de la primera categoría y deben ser declaradas por el propietario de los bienes raíces respectivos. Inciso A, el producido en dinero o en especie de la locación de inmuebles urbanos o rurales. Inciso B, cualquier especie de contraprestación que se reciba por la Constitución a favor de tercero de derechos de usufructo, uso, habitación, anticresis, superficie u otros derechos reales. El valor de las mejoras introducidas en los inmuebles por los arrendatarios e inquilinos que constituyan un beneficio para el propietario y en la parte que éste no esté obligado a indemnizar. La contribución directa o territorial y otros gravámenes que el inquilino o arrendatario haya tomado a su cargo. El importe abonado por los inquilinos o arrendatarios por el uso de muebles y otros accesorios o servicios que suministre el propietario. El valor locativo computable por los impuestos que sus propietarios ocupen para recreo, veraneo u otros fines semejantes.
el valor locativo o arrendamiento presunto de inmuebles cedidos gratuitamente a un precio no determinado. Se considerarán también de primera categoría las ganancias que los locatarios obtienen por el producido en dinero en especie de los inmuebles urbanos o rurales dados en sublocación. Entonces, esas son las rentas comprendidas. Artículo 45, valor locativo. ¿A qué se denomina valor locativo? Se presume, salvo prueba en contrario, que el valor locativo de todo inmueble no es inferior al valor locativo de mercado que rige en la zona donde el bien esté ubicado, conforme a las pautas que fije la reglamentación. Cuando se cedan inmuebles en locación o se constituyan sobre estos derechos reales de usufructo, uso, habitación, anticresis, superficie u otros por un precio inferior al de mercado que rige en las zonas en que los bienes están ubicados, la AFIP podrá estimar de oficio la ganancia correspondiente. Arrendamientos en especie, artículo 46. Los que perciben arrendamientos en especies declararán como ganancia el valor de los productos recibidos, entendiéndose por tales el de su realización en el año fiscal o en su efecto el precio en plaza al final del mismo. En este último caso, la diferencia entre el precio de venta y el precio de plaza citado se computará como ganancia o quebranto del año en que se realizó la venta. Transmisión gratuita de bienes. Los contribuyentes que transmitan gratuitamente la nueva propiedad de inmuebles, conservando para sí el derecho de los frutos, de cualquier clase que sean, uso o habitación, deben declarar la ganancia que produzca la explotación o el valor locativo según corresponda, sin deducir importe alguno en concepto de alquileres o arrendamientos, aun cuando se hubiera estipulado su pago. Bueno, otra cosa a tener en cuenta. Acá, a partir del artículo 44, están establecidas las rentas que se incluyen en cada categoría. Y después, a partir del artículo, ya les digo, artículo 80 y... Acá, a partir del artículo 83 en adelante están las deducciones. Están las deducciones admitidas en forma general, las deducciones especiales de las 4 categorías. 83 en adelante. Del 83 en adelante. Y después, en el 89, fíjense que hay deducciones especiales de la primera categoría. Nosotros tenemos deducciones generales para todas las categorías, acá en el 86. Y después, en el 89, deducciones que son especiales de la primera categoría. Esto es únicamente para la primera. En el 90, deducciones especiales de la segunda categoría. En el 91, deducciones especiales de la tercera categoría. Y en el 92, deducciones no admitidas, ¿sí? Como que cada categoría, como tiene ingresos propios que son de cada categoría, también tiene deducciones que son propias de cada categoría, ¿sí? Vamos a leer el artículo 89 para ir cerrando. De los beneficios incluidos en la primera categoría se podrán deducir también los gastos de mantenimiento del inmueble, ¿sí? Entonces, así como yo tengo como ingreso de la categoría los alquileres o los frutos que reciba del alquiler de inmuebles, yo me puedo deducir los gastos de mantenimiento, ¿sí? Como deducción de esa categoría. ¿Por qué? Porque en la declaración jurada yo voy a tener los ingresos de cada categoría menos los gastos de esa categoría. De eso me va a resultar un ingreso neto de cada categoría. Después yo tengo que sumar los ingresos netos de cada una de las categorías y voy a arribar a un ingreso neto total, ¿sí? Y a eso después le resto las deducciones generales y las deducciones personales. ¿Estamos? Entonces, a este fin los contribuyentes deberán optar para los inmuebles urbanos por alguno de los siguientes procedimientos. Inciso A, deducción de los gastos reales en base a comprobantes, e inciso B, deducción de los gastos presuntos que resulten de aplicar el coeficiente del 5% sobre la renta bruta del inmueble, porcentaje que involucra los gastos de mantenimiento por todo concepto.
reparación, gasto de administración, primas de seguro, etc. Adoptado un procedimiento, el mismo deberá aplicarse a todos los inmuebles que posea el contribuyente y no podrá ser variado por el término de 5 años, contados desde el periodo, inclusive en que se hubiera hecho la opción. La opción a que se refiere el artículo no podrá ser efectuada por aquellas personas que por su naturaleza deben llevar libros o tener administradores que deben rendir cuentas de su gestión. En tales casos deberán deducirse los gastos reales a base de comprobantes. Para los inmuebles rurales, la deducción se hará en todos los casos por el procedimiento de gastos reales comprobados. Es decir, que para los ingresos de primera categoría se pueden deducir los gastos de mantenimiento de los inmuebles. Esos gastos de mantenimiento pueden ser, el contribuyente puede optar para los inmuebles urbanos en deducir gastos reales o gastos presuntos, ¿sí? Si es gastos reales, son los gastos efectivamente en los que incurrió en cada ejercicio, ¿sí? Y si son gastos presuntos, es un porcentaje sobre la ganancia bruta de cada inmueble, ¿sí? Eso es, digamos, como una facilidad, por decirlo de alguna manera, que la ley le da para aquellas personas que tienen un inmueble y no tienen como una estructura administrativa, si se quiere, para llevar los gastos efectivos de cada inmueble, ¿sí? Entonces, a manera de simplificarlo, le ponen un porcentaje sobre la ganancia bruta de ese inmueble. Y solo para los inmuebles urbanos, ¿sí? Ya, la opción es elegir una de las dos. Exactamente. Sí, tiene que elegir y tiene que mantenerlo, creo que dice por 5 años. A ver. Sí, por 5 años. Tiene que si elige uno de los procedimientos, tienen que mantenerlo por 5 años. ¿Sí? Para todos los inmuebles urbanos. ¿Sí? Es decir, a ver, si yo tengo varios departamentos que los alquilo, puedo tener, digamos, la ganancia bruta de esos inmuebles va a ser el alquiler que yo cobre, ¿sí? Y yo me puedo deducir los gastos de mantenimiento de esos inmuebles, ¿sí? Que los gastos de mantenimiento es lo que me dice ahí la ley, que incluyan reparaciones, gastos de administración, primas de seguro, etcétera, ¿sí? Esos son como los gastos de mantenimiento que la ley me admite deducir en primera categoría. ¿Estamos? Y esos gastos de mantenimiento pueden ser reales, o sea, con comprobantes, o presuntos, el 5% sobre la ganancia bruta de cada inmueble. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Sí. Bueno, la clase que viene vamos a hacer los prácticos del ejercicio 7 y entonces ahí vamos a ver bien cómo se maneja, ¿sí? Bueno. Dale. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, a sentarse a leer mañana domingo. Mañana sábado. Mañana sábado. Bueno, está chicos. Bueno, nos vemos el jueves que viene, sí. Disculpen nomás que ayer tuve que posponer por problemas personales la clase. Y nos vemos el jueves, sí, a las 5 de la tarde. Gracias, profe. Profe, gracias. Buen fin de semana. Chao, Romina. Chau, chau. Gracias a vos también. Chao, Joaquín.